Reciban un cordial saludo de parte de Sara Vanegas Cobeña, poeta ecuatoriana y miembro de la Real Academia de la Lengua Española, capítulo Ecuador, y del mío, amada Cecibel Ochoa Pineda, profesora ayudante doctor de la Universidad de Almería. A continuación, vamos a compartir una ponencia sobre memoria y poesía de 3 poetas ecuatorianas sin circunstancia. Para ello quiero comenzar con un epígrafe de Antonio Machado, poesía, palabra en el tiempo. El presente estudio analiza la participación femenina en la literatura ecuatoriana, enfocándonos en 3 poetas emblemáticas, Dolores Vintimilla, Aurora Estrada e Ileana Espinel. Al enfocar en ellas nuestro estudio estamos abarcando, grosso modo, un siglo entero, pues Dolores nace en 1830, Aurora en 1902 e Ileana en 1933. Se examina cómo la sociedad ecuatoriana ha transformado igualmente su inclusión y reconocimiento de las mujeres en el ámbito cultural y literario, por supuesto de una manera progresiva. El objetivo principal de este trabajo es analizar de manera sistemática y reflexiva los aportes de Vintimilla, Estrada y Espinel a la poesía ecuatoriana, considerando el contexto histórico-social en que desarrollaron su obra y su pensamiento. Hemos empleado un enfoque crítico e interpretativo a los textos de las diferentes autoras, teniendo en cuenta su contextualización histórico-social. Para empezar, es conocido que el trabajo artístico, cultural y científico de las mujeres siempre ha sido demonizado, negado, ignorado y, lo que es más importante, ocultado e invisibilizado. Curiosamente, ya entrado el siglo XXI, J.R. Rowling, autora de la serie Harry Potter, afirmaba en una entrevista que sus primeras obras las firmó solo con sus iniciales, pues temía no ser aceptada si escribía su nombre completo, que la delataría como mujer. Las mujeres desde siempre, podríamos decir, y estamos hablando de Occidente, pues en otras latitudes la inequidad es mucho más alarmante, han sido relegadas a la categoría de musas o al cuidado de, como dicen los alemanes, las 3 Ks, Kinder, Küche, Kitche, niños, cocina, iglesia. So pena de ser castigadas e invisibilizadas, como de hecho muchas lo fueron. En este contexto analizaremos brevemente los aportes de 3 poetas emblemáticas, como habíamos mencionado, Dolores Vintimilla, Aurora Estrada e Ileana Espinel. Al enfocar en ella nuestro estudio abarcamos un siglo entero. Podemos constatar los signos que caracterizan cada época, como el fanatismo religioso en el caso de Dolores, la intolerancia política en el caso de Aurora Estrada, y la opresión social, aunque no nueva, en el caso de Ileana Espinel. En definitiva, las 3 se insertan en un tiempo indigente e impoético que demanda el consuelo y la redención de la palabra poética. En primer lugar, vamos a hablar un poco acerca de María Dolores Vintimilla Carrión. Para Hernán Rodríguez Castelo, hermosa primera página para la poesía del romanticismo ecuatoriano. Si bien no fue tratada como bruja medieval, sí colocaron cargas demasiado pesadas para su existencia. Aterrorizaban y asustaban a su tiempo y al nuestro, que la empujaron seguramente al suicidio, no sin antes dar testimonio de su paso poético por este valle de lágrimas. Dolores no publicó su obra literaria, se habla que incluso quemó la mayor parte de ella antes de su muerte. Lo que conocemos son ediciones póstumas, como luego veremos. Su obra literaria también refleja paso a paso su trajín vital. En sus propias palabras, ella dice: en 1847 tenía 17 años cumplidos. Hasta esa edad mis días habían corrido llenos de placeres y brillantes ilusiones. Desamor, engaño, desdicha, infelicidad. Aquí tenemos los males que aquejan a la poeta y que le estimulan a escribir desde la más profunda desesperación por la pérdida y el desengaño amorosos. A la poeta quiteña, vecindada en la monarcal, eclesiástica y vaticanista Cuenca de Ecuador, no se le perdonó ser una mujer educada,
tener un título de bachiller en esa época, su libertad, su pensamiento vanguardista para su época, su voluntad de protagonismo en la vida intelectual de entonces, siendo mujer y artista. Mucho menos las tertulias que ella organizaba, eh, pues la gente mal hablada de siempre decía que eso tenía que ver con un mal comportamiento. Se habla de que ella incluso escribió el primer poema en contra de la pena de muerte, que lo voy a leer en este momento. Que allí tu cuerpo descanse en paz, pobre fracción de una clase perseguida, en tanto que tu espíritu, mirado por los ángeles como su igual, disfrute de la herencia divina que el Padre común te tenía preparada. Ruega en ella al gran todo que pronto una generación más civilizada y humanitaria que la actual venga a borrar el código de la patria de tus antepasados, la pena de muerte. Sumado a este pensamiento, muy adelantado a su época, la imprudencia de un sacerdote fanático que la acusaba públicamente, que escribía panfletos y que la hacía quedar muy mal, ¿sí? Este sacerdote fanático, por no decir más, tuvo mucha parte en la consumación del suicidio de nuestra poeta en esa época, que incluso fue enterrada no de una manera católica o sagrada. Ahora vamos a continuar con la segunda poeta, Aurora Estrada y Ayala. Para situarnos en la época en que vivió y escribió Aurora, es menester recordar que comenzado el siglo XX en América se vive la euforia modernista, una clase media más extensa, más consciente, un sector obrero agitado por las ideas marxistas que recorrían de arriba abajo el continente, según Hernán Rodríguez Castelo. Aurora, una de las mayores poetas del postmodernismo americano, cubre varios ámbitos, según Calderón Chico en 2002. Aurora fue una luchadora incansable y promotora y directora de revistas, suplementos literarios en los que colaboraron distinguidos escritores de la época. Por ejemplo, Gabriela Mistral, Jorge Carrera Andrade, Gonzalo Escudero, Juana de Ibarború, Alfonsina Storni, entre otros. En el año 63, durante la dictadura militar, se la separó de la cátedra en la Universidad de Guayaquil para evitar consignas foráneas en la mente estudiantil. Precisamente aludiendo a esa clara tendencia socialista. Ahora me permito leer un texto que es claramente profundo y que tiene que ver con una denuncia a lo que ella vive y con un aferrarse, ¿sí? Con un aferrarse a su propia identidad. El texto se llama Identidad. Nadie puede cambiarme, nadie. Ni esta hora cero ni tú. Me río de ser malentendida por las gentes y me nutro de mi propia sangre, como hace 3000 años de sombra. ¿Que no me entienden? Es justo, en un mundo de ciegos. Tengo el alma insumisa y los ojos sin lágrimas. Termino poema. La poesía misma y el lenguaje poético también tienen cabida en su obra. Nos habla de una lengua antigua, acaso perdida, y es que si, como afirma Heidegger en su libro Hitos, podemos confrontar con Heidegger 2000, el lenguaje es la casa del ser. Nuestra autora se instala en esta, su casa, para poetizar desde y sobre ella. Ella misma, un alma insumisa. Finalmente vamos a hablar de Ileana Espinel Cedeño. Nacida en Guayaquil en 1933, falleció en el 2001. Ileana nace un siglo después que Dolores Ventimilla, la primera poeta que habíamos analizado. Ileana fue poeta, ensayista, periodista, promotora cultural. Colaboró con diarios y revistas en Ecuador, Venezuela, México, promoviendo y difundiendo la literatura ecuatoriana. Se ha dicho que Ileana Espinel es una poeta contracorriente debido a su poesía, que es dura,
fuerte, visceral, que habla de la rebeldía, de la autonomía, del desprecio a los prejuicios sociales, de su enfermedad, el uso de fármacos, etc. Ella tiene un texto muy interesante respecto de la enfermedad que dice así: tú sabes muy bien que cuando uno está enfermo, todo se hace insufrible. El ruido de la máquina, el chirriar de la puerta y la voz. Madre mía, tú sabes que cuando uno está enfermo, todo se hace adorable. La sonrisa de un niño, la caricia de un ala. Y tú lo sabes muy bien. Y si lo sabes, di, ¿por qué te duelo tanto? Fin del poema. No es ajena a su poesía tampoco la vehemente denuncia social ni el compromiso con su gente, cuyas miserias sufre y canta, como si esto fuese poco o insuficiente para que pasara íntegro a la memoria literaria, siempre entretejida de acontecimientos esenciales para la escritora. Así, ante el femicidio de una pobre mujer, Ileana se conmueve y escribe el siguiente texto, que se titula María Juana Pinto. Nada pudo el amor de tus 3 hijos, ni el de aquel que dijera, dale agua al sediento. Te molieron a palos, María Juana Pinto, que vives en la cruz de estas palabras. Fin del texto. Finalmente, como conclusión, las 3 autoras estudiadas tratan temas similares desde perspectivas únicas y diferentes. El amor y la muerte, como si representaran las vivencias de la eterna dualidad eros y tánatos que tanto Freud hablaba. La preocupación social, la escritura de una poesía existencialista, el testimonio siempre personal de su residencia en la tierra, con la voluntad y vocación fieramente humanas. De esta manera, tanto Dolores como Aurora e Ileana intentan y se apropian de la lengua, el bien más peligroso que se ha dado a la humanidad. Muchas gracias.